Bueno, Daniel Sobato, pues el doctor Daniel Sobato, politólogo y jurista experto en democratización, elecciones y gobernabilidad, director regional de IDEA Internacional para América Latina y el Caribe. Daniel, la traías clarísima, yo no la alcancé a entender el otro día, pero en Venezuela la jugaron como la habías adelantado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Sí, la situación de Venezuela, después que conversamos, tomó un giro en línea de lo que habíamos anticipado. De lo que tú habías anticipado. Habían cruzado, como habíamos dicho, una línea de alarma, o el Rubicón, podríamos decir, y ya le era muy difícil a Maduro, después de esas dos sentencias de la justicia, de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, en la que se le había despojado de la inmunidad y además se le había despojado de todas las atribuciones al Congreso, no quedar pintados como lo que son, como una dictadura. Así que aprovecharon esta disidencia de la fiscal. Hoy andan circulando rumores que habrá que confirmar en Venezuela que la fiscal eventualmente habría renunciado. Habrá que ver si eso es cierto o no, si se confirma ese rumor, pero le sirvió a Maduro para convocar esa misma noche al Consejo Nacional de la Defensa, disfrazarse de demócrata, buscar un arreglo entre la Corte Suprema y la Fiscalía y hacer echar para atrás en lo que compete a la sentencia de la quitada del retiro de las atribuciones sobre inmunidad y atribuciones, y en ese sentido se presentó como un demócrata, como el que respeta el Estado de Derecho y la división de poderes, cuando no es así claramente, pero puso en evidencia que no solamente controla el Poder Judicial y hace que el Poder Judicial termine instrumentalizando lo que él quiere, sino que también lo puede hacer retroceder cuando él quiere, con lo cual ha quedado en evidencia absoluta de que el Poder Judicial no tiene ningún tipo de independencia y que es un instrumento del Poder Ejecutivo, ¿no? Ah, sí, esto vino a confirmar, pero a mí me admira la claridad con la que ve las cosas, que yo no me lo imaginé, pero tú lo adelantaste que iba a ser este movimiento. Y mientras esto ocurría en Venezuela, y sigue ocurriendo, sí, porque no se ha resuelto nada, en Ecuador, pues el candidato oficialista ganó por poco, pero ganó, Daniel. Correcto, pero antes de pasar a Ecuador, fíjate sí, de que ahora hicieron otra trampita, que es que hoy estaba convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar precisamente el tema sobre la alteración del orden constitucional, y como la presidencia pro tempore del Consejo Permanente a partir del 1 de abril la tiene Bolivia y la vicepresidencia Haití, dos países que votaron a favor de Venezuela la semana pasada, entonces el presidente del Consejo Permanente, el embajador boliviano, anuló la convocatoria y hay ahora un forcejeo liderado nuevamente muy bien por México y por Colombia, diciendo no señores, no vamos a permitir este abuso de autoridad, y en este momento se está discutiendo la posibilidad de que, pese a la oposición de la presidencia pro tempore del Consejo Permanente, México, Colombia y los otros países, 20 en total, decidan llevar adelante la reunión en la cual yo espero se invoque la Carta Democrática Americana, al menos en lo que tiene que ver con su artículo 20. Está declarando, Daniel, el embajador de México en la OEA, Luis Alfonso de Alba, que es una decisión unilateral y sin justificación de Bolivia, un abuso que no se había visto nunca en esta casa y una falta muy grave. Eso demuestra precisamente que no tiene límite esta gente. No solamente no tiene límite en las tropelías que cometen y en los abusos que cometen dentro de Venezuela, sino también en los abusos que cometen fuera de Venezuela en los espacios internacionales como la OEA. Y por eso yo celebro nuevamente, lo conversamos la semana pasada con Jorge Castañeda y luego contigo en la bilateral, de el cambio tan positivo en la diplomacia mexicana
de llevar adelante el liderazgo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y a su vez el liderazgo para que la OEA sí se ponga los pantalones largos y analice en profundidad la alteración del orden constitucional que se está viviendo en Venezuela. Ahora, doctor Daniel Sobato, hay un tema interesante. Evo Morales sigue en Cuba en la operación. Correcto. Lo que pasa es que ha bajado línea muy clara a su diplomacia y a su embajador, sí, para que traten de blindar todo lo que se pueda a Venezuela en el tema de OEA. También lamento de que en esta semana se complicó mucho América del Sur, porque fíjate que no solamente Venezuela, sino que ahora las elecciones en Ecuador, como me preguntabas, están llevando una crisis porque quien ganó, de acuerdo a los datos del Consejo Nacional Electoral, que es el oficialista Lenín Moreno, los resultados no están siendo aceptados por el candidato de la oposición, Guillermo Lasso, sí, que está denunciando precisamente que ha habido fraude y está pidiendo un recuento de esos votos. Y por si fuera poco, querido Daniel, el evento que se presentó en Paraguay, en donde quemaron el Congreso para protestar contra la reforma para la reelección presidencial. Esa es otra crisis realmente provocada por el presidente Cartes, otro presidente más en América Latina que no quiere cumplir ni respetar las reglas con las cuales fue electo y que entonces ahora quiere modificar la Constitución. En Paraguay está prohibida la reelección, pero él está forzando un arreglo que hizo con el anterior presidente, con Lugo, con Fernando Lugo, que como tú recuerdas fue depuesto por un juicio político exprés, para lograr la mayoría de 25 senadores como obtuvo y forzar una enmienda constitucional que, de ser aprobada, se llevaría a la convocatoria de un referendo en los próximos 3 meses para que la gente decida si apoya o no apoya esa reforma constitucional que le permitiría a Cartes continuar por otros 5 años. En fin, querido Daniel, pues yo te voy a pedir que mañana volvamos a hablar, porque lo que está pasando se está llevando a cabo en tiempo real una serie de hechos preocupantes y algunos inéditos. Con el mayor gusto. 2 cositas nada más. Mañana arranca el juicio el juicio que el Tribunal Supremo Electoral va a hacer sobre la última campaña electoral que llevó a la presidencia a Dilma Rousseff y a Temer. Si se concreta ese juicio y se resuelve en contra del presidente Temer, este podría perder su cargo porque las elecciones podrían quedar anuladas. Así que este es un tema que hay que comenzar a monitorear en Brasil, que arranca mañana, y yo mañana te voy a hablar desde Argentina porque voy a estar participando en el World Economic Forum que va a tener lugar en Buenos Aires. Perfecto, querido Daniel, buen viaje y te mando un abrazo. Un fuerte abrazo para ti, Joaquín. Muy buenas tardes.